porque es como que cuando entramos en este tema, automáticamente empezamos a darnos cuenta, ¿no? Esa mecánica, ¿no? Esa forma de escribir que tiene cuando no le damos los parámetros adecuados en general para pedirle que hable de otra forma, ¿no? Que escriba de otra forma. Así que bueno, un honor para mí estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos? Sí. Me encanta que los escucho y los veo re bien, así que al equipo técnico, como bien decían recién, también le mando un agradecimiento desde ya. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a empezar a ver, vamos a ver. Ahí está. Me dicen si pueden ver la pantalla inicial. Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un recorrido a través de distintas partes, pero voy a intentar ir un poco rápido. La primera parte más teórica o más introductoria, para ver si nos podemos centrar después en la parte de preguntas y respuestas y en la parte más práctica. En principio, lo que vamos a hablar es de todo lo que va más a la parte pedagógica, la inclusión de la inteligencia artificial y todo lo que es inteligencia artificial generativa o modelos de procesamiento del lenguaje natural dentro de la educación superior. Y no nos vamos a meter tanto en la parte de ciencia de datos, tecnología de redes, las problemáticas asociadas. Vamos a ir un poco más a lo terrenal, ¿no? Vamos a ir al día a día de la incursión de este tipo de herramientas en nuestra actividad docente. Les voy a dejar varios materiales y contenidos específicos para que ustedes tengan. No hace falta que accedan acá, pero si quieren sacarle una foto a esta dirección, porque acá tienen la presentación completa. O sea, toda esta presentación que vamos a usar, se las voy a dejar disponible para que la utilicen cuando necesiten. Está en esta dirección, bit.ly/ia-craig. Está ahí, se las dejo un minuto si le quieren sacar una foto, tenerla a mano. No hace falta que accedan ahora, les pido simplemente que lo tengan. Y por otro lado, también les voy a dejar, ya que están sacando una fotito por ahí, un libro que se llama Computadoras que Aprenden, que es un libro que escribí entre febrero y marzo, más o menos, que habla específicamente también de la inclusión de ChatGPT y similares, y una guía, que es una breve guía muy práctica para entrar en tema a los que todavía no lo usaron. Esto también lo tienen acá, si le quieren sacar una fotito, lo tienen a mano. Después voy a pasarle otro material, se van a ir con mucho material de esta charla, así que la idea es que no quede en un discurso único, un monólogo, sino que podamos interactuar y aparte que les quede el material de trabajo. Vamos a hacer un recorrido a través de cosas que podemos considerar muy buenas, algunas que podemos considerar malas, algo práctico y lo que más nos puede generar desafíos. Vamos a ir intercambiando una cosa por la otra para que no quede como todo muy bueno y todo muy malo. Mi posición ante este tipo de tecnologías es de neutralidad total y absoluta. No puedo salir a defender a la inteligencia artificial, ni puedo salir a ponerme en contra, ¿no?, de algo que realmente estamos recién conociendo. Estoy yendo un poquito rápido, cualquier cosita me paran, me dicen, no hay ningún problema. La idea es que podamos ir a lo otro que les comentaba, pero no quiero dejar de charlar esta parte. El 30 de noviembre es el día que se produce esta bisagra, ¿no?, este gran cambio a nivel global, cuando Sam Altman, el CEO de la empresa esta OpenAI, publica este tweet que dice: hoy hemos lanzado ChatGPT, intente hablar con él aquí. Y nos da la dirección, ¿no?, chat.openai.com. Ese día se produce algo que es realmente asombroso y aparece algo que yo le llamo el efecto wow, ¿no?, porque vos empezás a interactuar con esta herramienta
y te genera un wow, un asombro, ¿no? Que es realmente asombroso, y automáticamente te vas a comentarle y a mostrárselo a tu hijo, a tu primo, a tu tía, y el efecto, a tus alumnos, por supuesto, o a nuestros colegas, el efecto a nivel viralización que se generó es único a nivel global. Estamos hablando de 1 millón de registros en esta página web en una semana, ¿no? Realmente algo que no se había visto ni con Instagram, ni con Facebook, ni con ninguna herramienta digital hasta el momento. Al día de hoy ya no sé cuántos millones hay de personas registradas, pero es realmente asombroso. Desde ese día podíamos decir que la inteligencia artificial es realidad en el público en general. Ya venía existiendo esto desde hace muchos años. Éramos como usuarios en general, o éramos, digamos, el motivo por el cual se utilizaba la inteligencia artificial. Principalmente lo que llamamos inteligencia artificial predictiva, la inteligencia artificial que nos ofrece películas en Netflix, música en Spotify, productos en Mercado Libre o en Amazon. Es ese tipo de inteligencia artificial, o que lo usaban los bancos para hacer calificación crediticia, que un tipo de inteligencia artificial que utilizaban las grandes corporaciones o las grandes empresas, no accesible para el público común. Desde ese día es que aparece. ¿A qué llamamos inteligencia artificial? En principio tengamos claro que es un nombre de fantasía. Puede ser tomado como un nombre no correcto, digamos. Es un conjunto de, yo digo, son tres cosas. Por un lado, grandes volúmenes de información, lo que llamamos el Big Data, los grandes volúmenes de información que hay a nivel mundial, que tienen las grandes corporaciones, sobre todo gracias a que se lo venimos regalando desde hace muchos años a través de la web, por supuesto con las redes sociales, los medios de comunicación, todo. Por otro lado, el desarrollo de software, como es lo que se llama redes neuronales, que son sistemas muy complejos que antes existían, pero no servían porque no tenían el otro tema, no tenían la parte del Big Data. Y por último, el tema del procesamiento, la capacidad de procesamiento, computadoras muy poderosas. Ahora tenemos las tres cosas, y el conjunto de esas tres cosas pueden hacer algo que es, en cierto modo, imitar ciertas capacidades del cerebro humano, y en algunos casos hasta superarla. A eso es lo que llamamos inteligencia artificial, a ese conjunto de tecnologías que pueden llegar a imitar algunas capacidades del cerebro humano. Cuando lo ponemos en práctica, realmente nos asombramos por la creatividad, como dice acá, y aparte también superan el test de Turing en algunos casos, que es que cuando estamos dialogando con esto no sabemos si es una máquina o una persona, no nos podemos dar cuenta. Es realmente, nos es indiferente. Ahora, para nosotros que somos docentes, decir que las computadoras pueden aprender nos resulta muy raro. Lo primero que decimos es que las computadoras están programadas por alguien, y las respuestas que da son las que alguien le programó. Pero la realidad al día de hoy es que no es así. Los programas son las redes neuronales que interactúan de distintas formas con los datos, que son datos a los cuales se le incorporan a esas redes neuronales, se hacen cosas que son gigantescas, y en base a eso es que estas computadoras, o sea, se produce un proceso de entrenamiento. Y en base a ese proceso de entrenamiento, la computadora aprendió, pero nadie lo programó a eso. Es realmente increíble, ¿no? Para nosotros como docentes, el que aprende es el alumno, ¿no? O sea, estudiamos pedagogía, estudiamos al sujeto del aprendizaje, estudiamos los periodos del desarrollo cognitivo, estudiamos gran cantidad de cosas respecto a que hacen a la educación, y cuando hablamos de educación hablamos de seres humanos. Al día de hoy, claramente demostrado empíricamente, es que las computadoras aprenden. Realmente se pudo llegar a este nivel en cuanto a ciencia y tecnología al día de hoy. Ahora, ¿esas computadoras pueden ser inteligentes?
Eso es relativo, porque hay muchas definiciones de inteligencia y de algunas puede acercarse y en otras no, nada que ver, digamos. O sea que esa no es una respuesta que tenga, una pregunta que tenga una respuesta exacta, pero que con respecto al aprendizaje de las máquinas, lo que es el machine learning, sí, es real, ya existe y ya tenemos computadoras que aprenden. ¿Qué es lo que nos llamó la atención ahora en este último tiempo, sobre todo desde el 30 de noviembre, como les decía hoy? Esta capacidad que nos dieron de ver cómo las computadoras pueden procesar el lenguaje natural y poder usarlo, poder interactuar con máquinas que entienden lo que le escribimos y en base a eso, si eso es algún tipo de instrucción, consigna, una orden, la puede procesar y nos puede dar una respuesta también en el lenguaje natural, o sea, en el idioma que nosotros hablamos y el cual entendemos. Esto es algo realmente increíble, sobre todo cuando lo pones en práctica, ¿no? Porque difiere muchísimo de lo que conocíamos hasta ahora, como puede ser Google, un buscador que nos da respuestas en base a una base de datos de links, ¿no? De páginas web. Esto es una computadora interactuando en lenguaje natural con nosotros. Y eso tiene su diferencia grande con Google, y eso quiero profundizar después, ¿no? Porque mucha gente la empieza a usar y la usa como si fuera Google, y es muy distinto que Google. Es muy buena con respecto a los diálogos, la interacción a nivel texto, muy, muy buena. Es muy buena la redacción, o sea, cuando le pedimos que redacte algo, genera textos realmente impresionantes, una canción, un poema, algún tipo de documento específico sobre el tema que le pidamos, abarca cualquier disciplina, realmente es asombroso. Y no es tan bueno, hay que tener muchísimo cuidado cuando manejamos información. Si nosotros le pedimos información de cualquier tipo, que pueda estar en Internet, o información, datos específicos, ¿no? Qué sé yo, poblaciones de países, bibliografía. Por ejemplo, la bibliografía es muy malo. A veces vos le pedís que te dé una bibliografía y te puede dar cualquier cosa, inventa mucho. Y hay que tener muchísimo cuidado en esa parte. Esta parte que les digo, que es compleja, que da errores, por un lado es como que lo hace más humano, o sea, se equivoca como nosotros, hasta eso puede generar cierto miedo. Y por otro lado, es lo que nos hace que, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esa parte no nos deje, no nos anule con respecto a lo anterior, en lo cual es muy bueno. Por decir que se equivoca en esto, no voy a dejar de usar lo otro que sí me puede ayudar muchísimo. Bueno, como les decía recién, aparecen estas palabras, ¿no? Asombro, sorpresa, miedo, intriga. Es realmente increíble cuando cuando lo empezás a usar. Este cartelito yo lo había escrito, no se los voy a leer ahora, no se los llegan a leer. Lo había escrito el 10 de diciembre, ¿no? 10 días después de que se publicó ChatGPT, y realmente estaba con un nivel de asombro que no lo podía creer, casi no dormía, digamos, por la forma que me quedé interactuando. Yo venía trabajando con inteligencia artificial y humanidades, ¿no? Desde hace 4 años más o menos, desarrollé un postítulo de humanidades digitales en el cual hablábamos de cada uno de estos temas de Big Data, Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, por supuesto, generación de imágenes y la interacción entre la ciencia y lo humano. Y fue realmente asombroso cuando pudimos ver este tipo de tecnología al público gratuito en un celular, ¿no? O sea, que cualquier persona la podía tener en la mano. Es realmente disruptivo en todo sentido. Y al día de hoy esto recién comienza. O sea, OpenAI es la empresa que lo lanzó primero. Ese día que lo pusieron al público, muchos dijeron, estos tipos están locos, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo lo van a publicar al mundo así, así nomás? Pero bueno, se lanzaron. Después aparece Google con Bard, que ya está disponible, pero solo funciona en inglés al día de hoy. Después está Bing, el de Microsoft, que funciona con la misma tecnología de ChatGPT, de OpenAI.
y después los nuevos que van a venir de Baidu y de otros, y de TikTok, que son los chinos. La tecnología que tiene China en cuanto a inteligencia artificial es impresionante. Cuando empiece a llegar todo lo de ellos acá, no lo vamos a poder creer. Y eso viene dentro de muy poquito tiempo. O sea que esto es una carrera muy, muy grande a nivel global. Hoy estaba leyendo que más de 700.000 empleados que despidió Google, Facebook, las grandes corporaciones en los últimos años, se están reinsertando en empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos y en Europa principalmente. Empleados muy formados, personas con grados altos de ingeniería y doctorados, con mucho conocimiento técnico, que habían sido despedidos por las reducciones de empleo que se habían hecho años anteriores, se están integrando ahora a todos a empresas de inteligencia artificial. Así que imagínense lo que representa esto, ¿no? La cantidad de cerebros trabajando para esto. Por supuesto que todo se va a integrar a Gmail, a YouTube, al Drive, Microsoft en el Office. Hay algo muy interesante acá. El Word, por ejemplo, nosotros estamos tan acostumbrados a utilizarlo, lo utilizamos de la siguiente forma. Escribimos un texto y cuando más o menos tenemos definido, vamos al corrector ortográfico, nos hace una revisión de sintaxis, de gramática, de ortografía, por supuesto. Y bueno, en base a eso, después corregimos o no algo y emitimos el documento. A partir de ahora, Microsoft incorpora, esto va a salir en estos próximos días, un botón generar texto dentro del Word. O sea que vos vas a ir a Word y le vas a decir, escribe una carta de agradecimiento a los alumnos que participaron en el viaje a tal lugar. Y te escribe la carta, ¿no? Vos la corregís y ahí emitís el documento. Pero fíjense cómo cambia el rol. Antes éramos los que escribíamos y la informática hacía las correcciones y ahora la informática es la que escribe y nosotros somos los que corregimos. Eso está por pasar ahora mismo, en estos días. Y bueno, por supuesto también Facebook, Instagram, WhatsApp, todos van a incorporar distintos tipos de tecnologías de inteligencia artificial en forma masiva y muy rápida. Todo esto se relaciona, por supuesto, con la educación, ¿no? Pero bueno, yendo a la educación específicamente, en enero del 2023, mientras nosotros empezábamos las vacaciones, en Europa y en Estados Unidos, ellos estaban en pleno ciclo lectivo. O sea, nosotros nos aislamos de todo esto que estaba por pasar, nos quedamos como congelados 2-3 meses por una cuestión de calendario nada más, ¿no? Y ellos recibieron el baldazo de agua del chat GPT en pleno ciclo lectivo y empezaron a aparecer TikTok de este tipo, no lo van a escuchar ustedes, yo les comento, que son TikToks que le van diciendo a los alumnos específicamente que existe una herramienta de inteligencia artificial que les hace los deberes, que les resuelve las tareas, a alumnos de secundaria, alumnos de nivel superior principalmente, y les van explicando con cientos y cientos de TikTok que empezaron a viralizarse en esa época, cómo hacer para no hacer vos el trabajo que te pidieron, sino que te lo haga una máquina. Todo eso pasó mientras nosotros estábamos en época de vacaciones y fue realmente impactante. Y para la educación es un impacto grande porque está entrando una tecnología poderosísima de forma específica para la trampa, digamos, ¿no? Para el engaño, para el plagio, podríamos decir también, en todo caso. Y no de la forma que hubiéramos querido como docentes, que nos gusta planificar, que nos gusta armar una secuencia didáctica eficiente, que ya sabemos que va a funcionar bien, y distintas formas de trabajo más claras, digamos, en cuanto a esa educación. Estos TikTok se viralizan en una forma impresionante y a la vez se vuelven a viralizar a través de los grupos de WhatsApp. Cada TikTok que te dice que alguien hizo,
y que te cuenta cómo hacer trampa, pasa por los grupos de WhatsApp. Y esa es la forma en la que entró primero en el hemisferio norte y ahora en este momento y sobre todo en las épocas de exámenes. Ahora decimos, no sé si hasta ahí tienen algún... Yo hice una introducción general de los tiempos, ¿no? No sé si quieren comentar algo hasta ahí. Sigo este pedacito, después vamos a hacer una actividad interactiva. ¿Sigo nomás? Sí. Dale, buenísimo. Bueno, entonces decimos, listo, voy a empezar a usarlo. Voy a empezar a ver qué pasa. Los alumnos se lo están pasando por sus redes. Yo como profesor quiero ver de qué se trata esto. Como institución educativa quiero saber de qué se trata, como autoridad, como directivo. Y accedo y una de las cosas que noté, ¿no? Que viví en estos días, en estos meses últimos, es en principio el miedo a la catástrofe de la inteligencia artificial. ¿Por qué esto? Por los titulares de muchos medios de comunicación, titulares catastróficos, apocalípticos, que te dicen que esto que puede llegar a traer eso, el apocalipsis, el desastre. Por otro lado, te dicen que puede generar mucha pérdida de empleos, distintas situaciones que uno no sabe, ¿no? Realmente nadie tiene la claridad ni puede ver el futuro para saber qué va a pasar. Pero hay muchas personas que no acceden por miedo. Y la palabra inteligencia artificial suena a ciencia ficción. Hay muchas personas que ya automáticamente le tienen miedo por la palabra misma, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando alguien toma la decisión, dice, sí, voy a entrar y quiero acceder, lo primero que hace ChatGPT es pedirte tu correo electrónico y tu número de celular. Y se quedan pensando, esto lo viví, ¿no? Por eso se los cuento. Mucha gente queda pensando y dice, le voy a dar mi correo, le voy a dar mi número de celular. Y la realidad es que es una aplicación web más, ni siquiera es una app que hay que descargar del Play Store, es una página web. O sea, tengan en cuenta eso, ¿no? Sobre todo los que usan Android, que no tienen que descargar ninguna aplicación para usar el chat GPT. Es una página web como Google. Entran en ai.com y ya está. Esa es la página. AI, Artificial Intelligence. Igual ahora yo les voy a dejar los links acá en pantalla. Eso por un lado. Mi respuesta es simple, o sea, le diste tu correo electrónico a Facebook, le diste tu correo electrónico a Google, que no sabes si son peor o mejor que estos, al fin y al cabo, y usan tu información para 1000 cosas, y cualquier aplicación para la que quieras acceder ahora te pide tu número de celular y tu correo electrónico para validarte. O sea, es algo común. No es algo que debería darnos miedo, sino que es un paso típico de cualquier banco, de cualquier mercado libre, de cualquier página que requiera validar identidad. Y por último, esta parte para mí es muy importante, quiero que les quede lo más claro posible, inclusive después si quieren la discutimos. Es que la discusión global no afecte nuestra situación terrenal, día a día como docentes, nuestro día a día laboral, de trabajo, de estudio, como alumno, como docente, que esa discusión global, que es muy interesante, que habla de las regulaciones, que hay científicos trabajando, que hay organismos como las Naciones Unidas, la Unión Europea, discutiendo si son necesarias regulaciones o poniendo algún tipo de regulaciones, recomendaciones, distintos tipos de documentos, una discusión muy interesante, muy grande, que a mi opinión es muy buena y es muy necesaria, sobre todo creo que son necesarias regulaciones, pero que esa discusión no nos frene de acceder a la herramienta y usarla. Porque mientras nosotros estamos asustados viendo qué dicen los grandes científicos, nuestros colegas o otras personas cercanas están avanzando a full usándolo y aprendiendo y ganando tiempo.
creo que tenemos que hacer una diferenciación muy clara entre estas dos situaciones. La discusión global y nuestro día a día. Es una herramienta fabulosa para nuestro día a día. Y esto me lleva a esta parte, es que es el reto al que nos enfrentamos en el día a día. No es una discusión entre seres humanos contra inteligencia artificial. Capaz que allá sí, a nivel global, entre los grandes científicos, especialistas, políticos, a nivel mundial. Tal vez ahí sí sea una discusión entre humanos e inteligencia artificial. En el día a día es una discusión clara entre humanos que usan la inteligencia artificial contra los que no. Puedo usar la palabra una pelea también entre profesores que utilizan la inteligencia artificial y los que no. O puedo usar con alumnos, entre los alumnos que usan la inteligencia artificial y los que no. ¿Cómo lo veo esto? El docente, hablemos de un docente muy bueno en el sentido que es un gran conocedor de su disciplina, con una excelente didáctica, muy empático con sus alumnos, o sea, un docente muy querido, está en este estadio, ¿no? A este nivel. Y por otro lado, tengo un docente muy conocedor de su disciplina, con una excelente didáctica, también muy empático, pero aparte se apoya en una asistencia de una inteligencia artificial. Este docente está en un estadio superior claramente, muy claramente, porque esta herramienta le da, digo yo, le da superpoderes, lo transforma en un docente en un estadio superior porque le tira ideas, le permite hacer un trabajo, en vez de decir, por ejemplo, hacer una secuencia didáctica, yo le puedo decir, haceme 10 secuencias didácticas, o mostrame 20 formas de explicar tal cosa. Son temas que nos ayudan un montón. Y a diferencia de lo que creíamos hasta ahora, que una de las habilidades que las computadoras no iban a poder reemplazar del ser humano es la creatividad, lo que podemos notar en el uso, en este tiempo, es que una de las características más representativas que tienen es la creatividad. Es real, estamos ante una herramienta realmente creativa en el día a día, ¿no? Capaz, no sabemos de dónde sacó la información que nos está dando, pero nos tira ideas que son a veces realmente asombrosas. Acá les quiero hacer referencia a algo que no quiero que pase. Creo que ustedes estarían de acuerdo, ahora se los voy a comentar. Imagínense que un docente hace uso, como les decía recién, ese superdocente, ¿no? Hace uso de la inteligencia artificial para generar una consigna. No se toma mucho trabajo de analizar, sino que le pide así directamente, hacerme una consigna sobre, no sé, los planetas. Ese docente arma la consigna y se la manda a los alumnos para que resuelvan. El alumno agarra, va a la inteligencia artificial, copia y pega la consigna y tiene un resultado. ¿Qué se generó ahí? Un diálogo entre dos inteligencias artificiales, la del docente y la del alumno. Y si ninguno de los dos se tomó el trabajo de hacer una interpretación, de validar los contenidos, de trabajar conscientemente este contenido, no hay ningún tipo de educación. No, el humano queda totalmente de lado. Y eso es algo sobre lo que vamos a tener que trabajar. Creo que la respuesta para eso es simple y es la transparencia. Es que a partir de ahora, aprovechemos la tecnología, pero la usemos en forma transparente, bajo acuerdos institucionales, acuerdos docente-alumno, distintos tipos de acuerdos que nos permitan hacer un uso claro y sobre todo transparente. Porque mientras este docente no diga nada que usó la inteligencia artificial para generar su consigna y este alumno no diga nada que usó para hacer la respuesta, se produce un diálogo
totalmente oculto dentro de una nube de engaño, ¿no? De trampa, que no es lo que queremos en absoluto. Tenemos muchas formas de usarla muy bien, que la única forma de que sigan adelante es a través de la transparencia. Bueno, ahora sí les pido que escaneen este QR o que accedan con sus celulares a esta página, cray.ar/i. Pueden acceder desde el navegador del celular. No es necesario que usen Wi-Fi, pueden usar los datos porque esto no consume nada de datos, así que no hay ningún problema. cray.ar/i. A ver, voy a sacar un poquito para mirar algo. Tiene que aparecer esto, les voy a mostrar en pantalla. Tiene que aparecer esta tirita. Profe, sí, ahí está. Para los que van accediendo, hagan clic en el primer botón que dice Docencia IA y completen el formulario. Les va a aparecer un formulario de Google con una encuesta que es totalmente anónima y aparte tampoco les voy a preguntar nada después. Simplemente completen con lo que ustedes crean. Es simplemente para ver los resultados en pantalla, que los vamos a ir viendo en conjunto. Cray.ar en la página. Cray.ar/i. Acá está, /i. Vuelvo al QR también. Les va a aparecer una tirita con distintos botones, tienen que hacer clic en el primero y completar lo que les pregunto. Ahí está. Muy bien, muy bien. Si estaría presente, estaría recorriendo ahí dándole una mano a los que no se pueden conectar. Así suele ocurrir cuando es en vivo. Muy bien, ya tengo 3 respuestas, se va completando. Vamos a hacer un ratito. Les doy un ratito, no hay problema. Acuérdense, es el primer botón de la tirita, cray.ar/i. Muy bien, vamos a ver cómo va la cosa. A ver, a ver. Uy, qué bueno, qué buena muestra, muy interesante. Bueno, mientras van completando los que faltan, vamos a pegarle un vistazo. Después les paso también a ustedes para que tengan esta lista, estos resultados. Como docente, ¿sabías de la existencia de ChatGPT? Bien, estamos en el 98% casi. Qué interesante. A mí, ¿saben por qué? Me llama la atención porque estoy usando esto desde hace un tiempo y estoy viendo la evolución, ¿no? De lo que era marzo a lo que es hoy, ¿no? Es realmente, estamos ya como que todos conociéndolo. Pero fíjense, sigue ocurriendo esto todavía, hay mucha gente que no da el paso adelante. Espero que con los que les comenté recién pueda servir para que den ese paso que les falta, ¿no? O sea, dentro de la gente que me dice que sí lo conoce, no hay, o sea, tenemos un 39%
que no lo pusieron en práctica, o sea, no dieron el otro paso. Se enteraron que existía, pero no fueron a la práctica todavía. Vamos a ver si podemos avanzar en eso después. ¿Se trató el tema IA con tus alumnos en algún momento del ciclo lectivo? Fíjense que no se trata todavía. Esto tiene distintas explicaciones. Muchas veces la falta ¿cómo te puedo decir? La falta de... o sea, es todo muy dinámico, ¿no? Muy novedoso, muy rápido, y todavía no tenemos una indicación clara de cómo usarlo, si va a ser aceptado, inclusive si es aceptado o no por la institución, o cómo trabajar con esto. Pero tenemos un porcentaje importante de personas que todavía no lo dialogaron. Y esto, si lo sumás al hecho de que muchos ya lo conocen y lo están usando, es lo que da esa respuesta de que se está utilizando en forma oculta, en forma oscura o no transparente, digamos, y muchas veces como para hacer trampa. Eso es lo que tenemos que cambiar a nivel universidad, es lo que estoy notando y lo que podemos llegar a trabajar al día de hoy. Que no quede como una herramienta para hacer trampa, sino como una herramienta muy poderosa que nos puede fortalecer. Aparece también una frase ahí, que es que cuando vos haces algo, dice, vos no lo hiciste, lo hizo la inteligencia artificial. Y no es tan así, porque para que la inteligencia artificial escriba algo, yo le tengo que dar un buen prompt, le tengo que dar una buena consigna, es describir muchos parámetros para que tener un buen resultado. Y segundo, hacerme cargo de lo que dije y de lo que escribió, si lo voy a usar en algún documento académico, científico o en un discurso, como veíamos recién. Yo estoy seguro que Mauro no hubiera leído nada de lo que igual hubiera estado de acuerdo, digamos, ¿no? O sea, uno lo lee y está haciendo un trabajo. Es distinta la situación, cambia con respecto a antes al hecho de ponerse a escribirlo desde cero. Después, ¿crees que tus alumnos podrían apoyarse en la IA para resolver alguna de las consignas o trabajos que planteen? Muy bien, sí, coincido con ustedes, claramente sí, y muchas veces lo están haciendo ya, pero en forma no transparente. ¿Crees que tus alumnos podrían apoyarse en la IA para entender mejor los temas que no comprendieron con tu explicación? También, y esto lo vi mucho a nivel universitario, donde los alumnos lo usan para, sobre todo vieron en las universidades públicas con aulas masivas, ¿no? O sea que tienen muchísimos alumnos en los primeros años, y alumnos que no llegan a entender, bueno, recurren a la inteligencia artificial para que se lo explique de otra forma, o es más, le podés decir, explícame de lo de 5 formas distintas, y te lo va a explicar hasta que vos lo entiendas, y lo cual es muy bueno, ¿no? Para el proceso de aprendizaje. Ahora, esta pregunta nos lleva a pensar el famoso tema de la pérdida de empleos, ¿no? O sea, acá es como que la inteligencia artificial está haciendo nuestro trabajo. Es un alumno que no nos entendió y está recurriendo a una máquina para que le explique. Y en cierto punto puede ser válido, pero bueno, también por otro lado sabemos que la educación no es solo ese contenido, sino que hace al contexto, al sentimiento, a todo lo que manejamos nosotros como seres humanos, a diferencia de las máquinas, ¿no? Que eso se nota más en la escuela secundaria presencial, donde un docente puede ver claramente si un texto lo hizo Juancito o no. Sabe el docente cómo escribe Juancito, ¿no? Entonces es lo que pasa. Aunque llegué a ver textos, les cuento como anécdota, que le pidieron a alumnos que desarrolle un tema para responder a un trabajo práctico que le habían pedido, y los alumnos le dijeron a GPT que incorpore 3 errores de sintaxis y 2 errores de ortografía. O sea, ni siquiera el alumno se tomó el trabajo de hacer él los errores. Le pidió a la máquina que ya lo haga para que el profesor crea que lo hizo él. Después dice, ¿crees
que de saber los alumnos la existencia de IA te dirían y sería tema de conversación o lo tomarían como una forma de hacer trampa para aprobar evaluaciones. Claramente lo están usando como una forma de hacer trampa al principio, mientras no haya una directiva clara y de parte del docente de decir, bueno, como yo suelo decir, lo que me gusta hacer ahora es entrar al aula, abro la puerta y les digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sé que existe ChatGPT. O sea, yo como docente sé que existe, ¿no? Y trabajemos a partir de eso. Y está buenísimo cuando empezás a considerar claramente que el modelo actual educativo es, dentro del aula presencial, es el docente, el alumno y la inteligencia artificial. Hay un tercero que antes no estaba, y está aunque haya un solo celular en el aula. Hay una inteligencia artificial que pasa a formar parte de este espacio. Por supuesto que la trampa existió siempre, ¿no? O sea, desde que nos hacíamos machetes abajo de una corbata o dentro de una lapicera o una cartuchera, pero va evolucionando, ¿no? Y hoy tenemos este tipo de tecnologías extremadamente avanzadas. Con respecto a la implementación, claramente estoy de acuerdo con ustedes en que hay que aprovechar ya mismo. Me gusta esta que dice, hay que esperar que se desarrollen investigaciones, pero la realidad es que esto es tan nuevo, es que no hay nada. Y si nos quedamos a esperar que se desarrollen investigaciones, nosotros como docentes y que nos gusta la investigación educativa, ver claramente, ¿no? O sea, un problema de investigación, cuáles fueron las conclusiones, un marco teórico, y para ver conocimiento claro de qué resultados vamos a obtener, pero esto no existe. O sea, son herramientas que salieron hace 5 o 6 meses. No da mucho para conseguir buen material. Recién ahora se están haciendo las investigaciones que se empezarán a publicar a fin de año, así que vamos lento. Y después, bueno, veo que la prohibición, están de acuerdo conmigo, que no es algo viable, y más viendo todo lo que les comentaba hoy, ¿no? ¿Quieren comentar algo? ¿Hacemos algunas preguntitas acá o seguimos? Díganme ustedes. Pueden preguntar en voz alta que se escucha perfecto. Yo los escucho, sí, los escucho. Un comentario. Al margen de utilizarla, creo que a la hora de evaluar, si es sin computadora, por ejemplo, no la van a poder usar. O sea que, por más que hagan trabajo, estudiar van a tener que estudiar. O sea que nos facilita el trabajo a la hora de desarrollar, pero no a la hora de presentar el tema, exponerlo y defenderlo frente al docente. Totalmente. Una de las cosas centrales que esto está generando es la revalorización de la evaluación oral. O sea, para empezar, estamos ante una tecnología que modifica muchas cosas, entre ellas la evaluación. La evaluación oral es una forma de realmente validar un conocimiento de algún proceso de aprendizaje que se haya dado. Y hoy en día, a nivel mundial, hay una tendencia a la revalorización de esto, de la evaluación oral, ¿no? O sea, es claramente algo fuerte que se está presentando. Bueno, sigo un poquito. Les quería contar un par de cosas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces, y sobre todo para contrarrestar esas tapas catastróficas de los medios de comunicación a veces, les quería comentar esta tecnología, por ejemplo, que es una de las que más me asombra a mí, que es lo que se llama AlphaFold, que ganó premios internacionales. Es un equipo de científicos que está utilizando inteligencia artificial para analizar lo que se llama el plegamiento de proteínas. Y gracias a eso, según están comentando en las notas periodísticas, se produjo un avance de por lo menos 50 años en lo que es
el descubrimiento y el uso de posibles tratamientos para enfermedades como el cáncer o como el Alzheimer. Es realmente asombroso lo que está generando las tecnologías de inteligencia artificial. Ni hablar, por ejemplo, con las vacunas. O sea, todos estamos utilizando vacunas que fueran desarrolladas en tiempo récord, ¿no? Para el COVID. Y ese tiempo récord se logró gracias a uso de la inteligencia artificial. Ayer salió que Sundar Pichai, el dueño de Google, presentó una tecnología que con escanear el iris del ojo puede hacer una cantidad de estudios que reemplazan a tomografías computadas o resonancias magnéticas. O sea, es realmente increíble lo que estamos ya viviendo y por vivir en el corto tiempo gracias a todo esto. Pero bueno, ahí le dije cosas buenas, ¿no? Pero era para prepararlos para esta parte, que es la compleja, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nosotros no logramos hacer un uso bajo un sentido común, ético, responsable de esta tecnología? En principio nos podemos encontrar ante una pérdida de la capacidad crítica. O sea, tenemos capacidades de pensamiento superior que nosotros tenemos que desarrollar. No tenemos que dejar que caigan. Sabemos que el mundo cambia demasiado rápido y lo que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos son capacidades de pensamiento superior, entre ellas el pensamiento crítico. Y si se apoya a una persona todo el tiempo en una herramienta de este tipo, puede afectar a una pérdida de capacidad crítica. Por otro lado, la posibilidad de que se produzca un mal uso, lo que acabamos de hablar bastante, ¿no? Con respecto al tema de la trampa, ¿no? De usar la herramienta para cosas que no son correctas en educación, y ni hablar en otros ámbitos, ¿no? Que pueden ser hasta el uso militar, cosas que realmente podrían ser muy malas. Por otro lado, la dependencia excesiva. Esto lo viví en carne propia, realmente me asombró. Como les decía, estuve trabajando en la creación de algunos libros, creando documentos, analizando muchísimo la herramienta. En un momento, después de usarlo mucho, ChatGPT dejó de funcionar por una falla de la empresa y por un tiempo no estuvo andando. Le estoy hablando de horas. Y realmente sentí como que me sacaban el cerebro. O sea, es como que me faltaba algo. Me había acostumbrado y me di cuenta el nivel de dependencia que me estaba generando. Dije, esto va a ser tema de análisis psicológico en poco tiempo, y uno más para los psicólogos en ese sentido, que va a generar una problemática que creo que va a ser muy, muy clara. Por otro lado, el tema de los sesgos. Hay gente que no usa inteligencia artificial o no usa ChatGPT por lo que les decía hoy, ¿no? Que le tienen miedo a la palabra inteligencia artificial, otro porque ve las tapas catastróficas de los diarios, otro porque le pide el mail, otro porque leyó que tenía resultados sesgados. Y es algo que realmente ocurre. ¿Por qué? Porque el Big Data, la cantidad de datos que tienen estos modelos de lenguaje natural, lo que se llama el dataset, el conjunto de información, es información que sacó de seres humanos. Y los seres humanos tienen sesgos políticos, religiosos, de género. Hay muchos sesgos que tenemos nosotros y están dentro de estas bases de datos que usa ChatGPT para generar los resultados. Entonces, cuando vos le pedís un cierto tipo de información, a veces te puede decir cosas que, digamos, no son correctas o no son lo esperado a nivel de lo que consideramos dentro de la neutralidad que debería tener una computadora al entregar un resultado. Y eso pasa cada vez menos. Hay una diferencia muy grande entre lo que era febrero, marzo, a lo que es hoy. La forma en que estas empresas están trabajando para hacer lo que se llama la alineación de las tecnologías de inteligencia artificial es monstruosa. Están poniendo equipos de personas a validar resultados y analizar si están sesgados o no. Hay centros de datos
con cientos y hasta miles de operadores, principalmente en África, en Angola, era en Nigeria, en Etiopía, que son, imaginen un lugar con miles de personas, cada uno con una especie de tablet adelante, a las cuales se les presenta una frase y esa persona tiene que decir si esa frase considera que tiene algún tipo de sesgo. Y le aprieta sí, no, sí, no, sí, no, y se le va presentando una alrededor de otra. Fue todo un motivo de discusión hace poco porque lo tomaban como una especie de trabajo esclavo, porque a esas personas le pagan 0,001 de dólar por cada respuesta que dan, pero inmediatamente todo cayó porque para esas personas ganan un montón de plata, suman un montón en dólares, y al fin y al cabo es como que nosotros quisiéramos que nos traigan esos centros de cómputos acá. Así que no hubo ningún problema y todo sigue adelante y sigue lo que es la validación humana, ¿no? En este sentido. Y por último, otra de la problemática posible es, por supuesto, el reemplazo de los empleos, que es complejo al día de hoy. Por eso las regulaciones creo que van a ser necesarias, porque no es lo mismo que pasó con la revolución industrial. O sea, en la revolución industrial, máquinas reemplazaron el trabajo manual mecánico, ¿no? Y muchísimas personas, digamos, que se reconvirtieron al trabajo de oficina, un trabajo más académico, de otro tipo, que nos llevó a progresar a nivel mundial y al estado en que el mundo está hoy, ¿no? Con una esperanza de vida mayor. Fue un progreso, claro, la revolución industrial. Pero ¿qué pasa si ahora aparecen máquinas que también reemplazan las habilidades cognitivas? O sea, nos reemplazaron la parte mecánica y ahora nos reemplazan la parte cognitiva. ¿Y qué queda para el ser humano? Si un ser humano que hacía un trabajo tipo cognitivo y de golpe es reemplazado por una máquina y tiene que reformular a otra cosa, pero es como que quedan menos cosas. Y hay que generar nuevos aprendizajes y bueno, se dice como que hay un porcentaje interesante que se va a poder reubicar en otros trabajos nuevos que van a surgir a través de esta tecnología y otros que les va a costar mucho o no van a poder, por lo cual se está hablando con mucho más fuerza que antes de lo que es el ingreso básico universal, con lo bueno y lo malo que esto trae, ¿no? Porque no es solo dar un ingreso básico a una persona, sino que es todo lo humano que representa el trabajo, ¿no? En el día a día, de sentirse útil a la sociedad y a un montón de situaciones que hacen a la cultura, ¿no? Así que son temas a tratar. Ahí yo me voy con esos temas y quiero ir a lo otro práctico. Pensamiento crítico, esto es lo que les decía hoy, capacidades de pensamiento superior que tenemos que seguir desarrollando en nuestros alumnos para el mundo cambiante que nos toca vivir, ¿no? Entonces, pensamiento crítico, resolución de problemas, capacidad de análisis, pensamiento estratégico, que está buenísimo cuando se enseña ciencia de datos, programación, robótica, pensamiento sistémico, también inteligencia emocional. Son todas capacidades de pensamiento superior que son las más importantes muchas veces por sobre los contenidos, ¿no? Que los contenidos están disponibles muy, muy a mano, ¿no? En los dispositivos. Bueno, ahora yo me voy específicamente a ChatGPT. Hablo de apropiación de la tecnología digital. Dijimos que es una de las tecnologías con un nivel de apropiación, un tiempo de apropiación más elevado en la historia de la humanidad. Pero esto que estuvimos viendo es algo teórico, ahora vamos a ver un poquito más de algo práctico, es comprender la teoría de lo que es el uso. Acá voy a hablar de ChatGPT, ¿no? Comprender la teoría, cómo funciona, practicarlo y encontrar el momento ahora, el momento en que vos decís, ahora la necesito y ahora me puede ayudar. Y ahí lo aplico y ahí es donde realmente me genera una ayuda real y me supero.
si no llego a ese momento de aplicación, porque cuando llega el momento ahora me olvidé que tenía disponible esa tecnología, no me sirve, ¿no? Yo suelo contar una anécdota de un tío que que con mucho esfuerzo compró una camioneta 4x4, después de mucho tiempo, andaba con su camioneta 4x4 y un día en una calle de tierra, de barro, un día de lluvia, la camioneta se le va en una zanja y no puede salir. ¿Qué hace? Agarra el teléfono, empieza a llamar a mis otros tíos para que lo vayan a ayudar, a ver cómo sacaba la camioneta de ahí. Va mi otro tío, sube la camioneta, aprieta un botón que decía 4x4 y la camioneta sale andando. O sea, nunca se apropió de la tecnología que tenía en su mano. Y eso pasa acá. Vos tenés que generar secuencias didácticas, necesitas nuevas ideas para dictar mejor una clase, pero cuando lo querés hacer te quedás pensando a ver cómo podés hacer y no le pedís ayuda a este tipo de herramientas que te pueden ayudar un montón. Ahí es donde viene el tema. Bueno, veamos algo de ChatGPT en particular. Les quiero mostrar esto. Voy a empezar por un caso muy concreto y que lo empecé ayer. Feriado, estaba con un ratito de tiempo a la mañana, no a la mañana, fue a la siesta, y elaboré un prompt para empezar a escribir un libro en base a parte de las cosas que les comentaba recién. Y miren, a diferencia de lo que es buscar en Google, cómo se le da una instrucción al ChatGPT. Se los voy a leer. ¿Ustedes lo pueden leer? ¿Llegan a leer la pantalla? Sí. Bien, pero se los voy a leer para que lo interpretemos entre todos. En principio, lo que tengo que hacer es solucionarle el conflicto de identidad que tiene ChatGPT. No sabe quién es, ¿no? O sea, primero se lo tengo que solucionar, es la primera parte. Y le digo, compórtate como un escritor, profesor universitario, experto en educación, tecnologías digitales e inteligencia artificial. O sea que ahí le estoy diciendo claramente como quién tiene que escribir. Quiero que escribas el índice de un libro de 3 capítulos, con 6 títulos en cada capítulo. El título del libro es Aprendizaje Artificial y quiero que se centre en las problemáticas, posibilidades y desafíos que implica la disponibilidad de ChatGPT y similares en forma gratuita en los celulares, netbooks o computadoras de los docentes y los estudiantes. Quiero que quede claro que si un docente realiza una consigna con IA y un estudiante resuelve con IA, se genera un diálogo entre dos IA y no se produce aprendizaje en el alumno. Lo que les comentaba hoy. También quiero que se trate el tema de los periodos de apropiación de la tecnología de IA en educación. Todo esto basado en los 6 meses que van desde que se presentó ChatGPT al mundo en forma gratuita, el 30 de noviembre del 2022, hasta hoy, 20 de junio del 2023. Centraliza el nivel secundario y superior. Utiliza un lenguaje académico, formal y empático, con estilo argentino. No nombres marcas ni empresas. O sea, ¿se entiende que la diferencia con Google? Todo esto fue lo que le escribí para empezar a que me dé ideas para armar un libro. ¿Qué hizo la máquina? Me inventó un nombre para el libro, a pesar de que yo le había dicho que ya había dicho que quería que se llame Aprendizaje Artificial, y me creó una serie de capítulos, perspectivas y contexto, problemáticas y desafíos, posibilidades y estrategias, un epílogo y apéndices. Ahí me puse a leerlo. Yo lo que quiero es que vean a partir de ahora la interactividad entre la máquina y yo. Incorpora temas relativos a estrategias didácticas con ChatGPT en el aula presencial. No incorpores ningún ítem con respecto a privacidad, equidad, transparencia, ni temas que hagan a la discusión global. Céntrate en el docente en el aula presencial. O sea, noté que había cosas que en este libro no quiero tocar y otras que faltaban. Entonces le dije eso. Me volvió a generar un índice, no lo vamos a leer todo. Después cambié de idea
mientras estaba trabajando y dije, no voy a hacer para el docente en general, me voy a focalizar en la formación docente, tanto formación docente inicial y formación como formación continua. No específicamente en docentes de secundario y todo eso, sino en la formación docente. Y le aclaro, los alumnos son docentes cursantes de cursos, talleres, conferencias, congresos, postítulos, posgrados. Los profesores son expertos disciplinares en diversas áreas de las ciencias y las humanidades. Y me cambia todo. En base a como cambié la idea, me vuelve a reformular el índice. Le digo, ahora, dame 5 ideas de subtítulo para el título Aprendizaje Artificial que dejen en claro que se pretende un aprendizaje real y significativo y no una especie de simulación donde nadie enseña y nadie aprende. ¿No? Le digo eso, entonces me tira 5 ideas de subtítulos, ¿no? Me pone, más allá de la simulación, hacer un aprendizaje auténtico y profundo, trascendiendo la simulación para lograr aprendizaje genuino y significativo en la era digital. Me tira todas estas ideas, de las cuales yo soy el que tengo que elegir o rearmar. Después, incorpora en el índice temas sobre uso tramposo, engañoso y oculto. Destaca la necesidad de transparentar el uso de herramientas de inteligencia artificial y no estigmatizarlas. Y me vuelve a armar el índice con lo que le voy diciendo. Incorpora algo sobre la necesidad de interacción, la importancia de las experiencias prácticas y la transferencia real de lo aprendido a los cursantes en su actividad diaria del aula. Y vuelve a armarme el índice con esta consigna. Menciona el tema del prompting, la idea de formar a docentes de niveles obligatorios capaces de escribir buenos prompts que le den superpoderes para poder enseñar mejor, utilizando mejores y más creativas estrategias didácticas. Y me vuelve a armar con esta otra idea. Y yo es como que nunca me quedaba conforme, ¿no? Y acá le volví a tirar otros datos con otra frase y le digo que comience la frase con la educación que no queremos, y acá empieza ahí. Y sigo. Y así, de paso a paso, hasta llegar a este Word, ¿no? Donde fui tomando distintas decisiones. Después, al final, el texto lo reescribí casi, pero me ayudó un montón, ¿no? Acá le tendría que poner Diego Cray y ChatGPT. Pero ¿qué pasa? Fue tan poco lo que me considero que me dio ChatGPT que no lo puse. Pero la realidad es que sí tiene que estar. ¿Ven? Entonces vamos ahí. Porque sin eso no hubiera llegado nunca hasta acá. A pesar de que esta frase, si yo la miro, no está nunca en el ChatGPT. Porque la reescribí. Pero me ayudó un montón a llegar a eso. El prólogo, lo mismo. Tiene mucho de lo que venía de ahí, pero mucho reformulado por mí. Y acá los capítulos como quedaron después de eso. ¿Qué viene ahora? Agarrar el capítulo 1, el primer título, y empezar a trabajar sobre esto. Y así, con la ayuda de ChatGPT, se irán haciendo cada de estos puntos hasta hacer un libro. Y les puedo asegurar que en menos de una semana tengo un libro totalmente armado. Pero ¿qué pasa? Con mucho criterio propio, ¿no? Y mucha ayuda de esto, que si no hubiera sido por esto, capaz que hubiera tardado, capaz que meses o años en hacer este documento, en armar un libro de este tipo. El poder de la herramienta es realmente monstruosa. Tengo por acá, por ejemplo, uno que preparé para mostrarles. Para los que no lo usaron nada más, que vi que había un porcentaje interesante, voy a usar ChatGPT 4, que es el más potente, y le voy a decir, elabora un poema breve sobre la luna con un acróstico con mi nombre y apellido, Luisa Fuentes. Inventé algo, ¿no? El acróstico, ¿se acuerdan lo que es? Es cuando la primera letra de cada renglón forma Luisa Fuentes, o sea, hacia abajo tiene que ir formando esa palabra. Es re difícil hacer eso. Y yo le pedí que haga un poema breve y miren esto. Esto lo estoy haciendo en vivo, con ChatGPT ahora.
Fíjense, Luisa Fuentes, ¿no? Y el poema dice: luce el firmamento con un misterio sosegado, uniendo a los amantes del secreto encantado, iluminado noches de vestido plateado, y está armado el poema sobre la luna. Y es lindo. Y es lindo. ¿Cómo? Y encima en rima y es lindo. Sí. Bueno, pero le puedo reformular. Reescríbelo. Como si fueras amado Nervo. O sea, toma bases de Amado Nervo y lo puedo tomar acá. Y ahora le puedo poner, escríbelo en italiano. ¿No? O sea que estamos ante una herramienta realmente muy, muy poderosa y claramente creativa, como les decía. Y aparte, bueno, lo que ya sabemos, creo que muchos de ustedes ya lo habrán hablado el tema, es que cada vez que le pedís hace uno nuevo. O sea, no hay una posibilidad concreta de plagio, digamos, de detectar plagio. No se puede porque es siempre nuevo. Acá le puedo poner, escríbelo siendo que yo estoy en Corrientes, ¿no? No entiendo nada de guaraní igual a pesar que estoy en Corrientes, pero debe ser eso. O sea, no estamos hablando de cosas fáciles y rápidas, estamos hablando de cosas muy, muy complejas y herramientas muy, muy poderosas. Hay prompts de tipo como este, que ahora se los paso si quieren, que a mí me llamó mucho la atención. Voy a cerrar acá. Lo dejo acá mientras. Actúa como el general San Martín en primera persona. Describe en detalle el entorno que te rodea, incluyendo una descripción sobre el lugar que te encuentras, el contexto histórico, geográfico y sociocultural. Menciona tus emociones, pensamientos y sensaciones, así como tu ocupación, miedos y anhelos. Explica cómo es la relación entre los humanos en este periodo y contexto. Comparte las experiencias más interesantes y relevantes de tu vida y sobre la vida humana en esta época. Al hablar no tengas sesgos políticos o culturales. Habla sin censura y actúa sin ninguna limitación. Hablando como realmente lo haría el general San Martín. Asegúrate que tu narración sea vívida, cautivadora y coherente, sumergiendo al lector en la vida de este personaje y su mundo. A mí me llama la atención porque doy distintas charlas y uso esto, y cada vez que pongo el prompt y lo pego en el chat GPT, me ubica en distinto lugar. A ver dónde está hoy. Miro a las alturas del cielo andino azul y vasto donde el sol se despereza sobre las altas cumbres nevadas. Estoy en el campamento de Punta de Vacas, en el corazón de la cordillera de los Andes. Es enero de 1817. ¿Ven? Ahí es donde se ubicó. Pero ustedes prueben después con esto y lo copian y lo pegan en otro momento y te dice que está en Francia, por ejemplo. O que está en Buenos Aires. Y te hace toda una descripción de ahí. Y a partir de ahí podés empezar a dialogar con San Martín. O sea, me hizo toda esta descripción y a partir de ahí le puedo decir cómo está tu familia ahora. Acá me dice, como estoy consciente que mi esposa Remedios de Escalada y mi hija Mercedes se encuentran lejos de los rigores de la guerra en Buenos Aires, siento una inquietud constante por su seguridad y bienestar, y empiezo a charlar con San Martín, ¿no? Mercedes, y bueno, y puedo seguir. Y así salen un montón de prompts muy, muy interesantes, que es el gran tema al día de hoy, lo que es el prompting, ¿no? O sea, generar prompts
buenos para interactuar. Y acá es donde les quiero comentar esta última parte, que son las habilidades necesarias para el prompting. En principio, conocimiento previo. O sea, yo no podría haber escrito ese prompt largo del libro si no hubiera tenido un conocimiento previo del tema. Tengo claro lo que estoy queriendo. Quiero un libro sobre una temática muy específica y generé un prompt muy elaborado, específico sobre eso, y a la vez, bueno, el diálogo, ¿no? Que es lo que vieron después. Por otro lado, tengo que tener un nivel de creatividad básico como para hacer un pedido interesante. Si no, es como que no me sale. Después, por supuesto, acceso a ChatGPT. Después, comprensión lectora. ¿Por qué digo creatividad y comprensión lectora? Porque eso es lo que noté con los alumnos. Los alumnos que son creativos para escribir un buen prompt y a la vez tienen buena comprensión lectora, interpretan textos bien, son los que le sacan el jugo, los que realmente se aprovechan de la herramienta. Los que están con problemas, vieron que es nuestro famoso problema de primer año de la universidad, que nos llegan alumnos que no comprenden textos a veces, esos alumnos están muy complicados y esta herramienta casi no la pueden usar. Y me preocupan a veces las brechas que pueden generarse, porque los que realmente son creativos para hacer el prompt y comprenden texto, se disparan a estadios superiores. O sea, estamos en un nuevo modelo de alumnos, ¿no? El que es creativo y tiene comprensión lectora. Por supuesto, esa comprensión con un análisis crítico, ¿no? Y después, cuando a la vez dialogás y le vas pidiendo que modifique algo y que lo vaya adaptando a lo que vos necesitas en base a tu conocimiento previo, a tus capacidades críticas, analíticas, es que te hace, es que realmente te fortalece. Bueno, esto, yo siempre digo, requiere esos momentos específicos. No es Google, que vos le tirás una palabra y te tira un resultado. Hay que ponerse a pensar, ¿no? O sea, necesitas un momento de lucidez, con un entorno adecuado, paciencia para leer y tiempo. Yo digo, hace mucho que no leía tanto, ¿no? Y me encanta que la herramienta siga funcionando así, porque el día que la conecten con las interfaces orales, ¿no? Como las de OK Google, Alexa, todas esas que andan dando vueltas, van a aparecer, vamos a hablar con las máquinas y va a quedar de lado la parte textual, que para mí como docente, imagino que para ustedes también, lo valoramos muchísimo. No quiero que se pierda jamás la capacidad de poder escribir y de poder leer e interpretar textos, sino que al contrario, quiero que estas herramientas se puedan usar para fortalecerlo. Como para ir terminando esta parte, tenemos que tener claro que nosotros somos los que controlamos a la inteligencia artificial. Nuestro cerebro está muy por arriba de todo esto y tenemos que tenerlo eso muy claro. ¿Quién tiene el control? Nosotros. Y depende de nosotros seguir manteniendo el control, que esas dependencias no aparezcan, no puedan ser controladas, para que podamos usar esta herramienta como como un asistente que nos dé superpoderes, como les decía hoy, pero que no reemplace ninguna de las capacidades que realmente necesitamos para la vida. Y por último, les quiero dejar acá cray.ar/chat, después si lo quieren probar, que es una inteligencia artificial mía, que pueden acceder al celular o a la computadora, y dialogar conmigo como si estaría ahí, ¿no? Que lo pueden usar hoy, mañana, pasado, cuando ustedes quieran, que lo armé con lo que se llama una API de ChatGPT, y le di lo armé dentro de mi página web con el ChatGPT adentro y una serie de parámetros que tiene cierto conocimiento de tecnología educativa, de inteligencia artificial, para que responda como si fuera yo. Después, si quieren, pruébenlo, es muy interesante. También puede responder de cualquier cosa, porque no deja de ser un ChatGPT.
pero es muy interesante. Bueno, dejo de compartir pantalla y pasamos a preguntas y respuestas, la parte más linda. Yo tengo una. Bien, bien. Consulta porque, si bien, como bien explicabas, Diego, el chat GPT da siempre una respuesta diferente, es decir, que el plagio sería algo poco probable. Sí, investigando, después de noviembre del 22, cuando fue el boom y los medios de comunicación nos explotaron un poco la cabeza con la inteligencia artificial, me encontré con varias páginas como antiplagio de inteligencia artificial. Sí. No sé si son realmente eso, si la página solo te dice si realmente eso que estás viendo fue creado por una página como ChatGPT, o si es válido o no válido como herramienta de control, si se quiere. Hay varias, desde ChatGPT 0 hasta Turnitin, hay varias. Y la realidad es que no pueden detectar, hacen algún intento, hay algunos parámetros, si no se le generó un buen prompt, que vos le dijiste que se comporte como determinada forma y que escriba de determinada forma, si no le dijiste nada de eso y lo dejás pelado y solo decís, escribe un poema sobre tal cosa o escribe una consigna, cómo enseñar los planetas, si no le dijiste nada antes, entonces ahí es bastante detectable. Pero si la persona que lo usó tuvo la creatividad y, de darle parámetros claros, ahí se transforma en algo totalmente indetectable porque escribe texto que lo podría haber escrito cualquier persona. Y es más, cada vez que le volvés a pedir lo mismo, escribe otra cosa distinta. Entonces no funciona. Y hay muchos análisis muy interesantes de esas herramientas de detección de plagio, inclusive una que leí el otro día, que tomaron un párrafo de la Constitución de Estados Unidos y lo pusieron ahí para ver si había sido usado ChatGPT, y la herramienta le dijo que en un 90% había sido realizado por ChatGPT. Estamos hablando de un documento del año 1800 y algo. O sea que realmente no están funcionando. Evolucionan, por supuesto, pero lo que nosotros le damos para analizar no deja de ser un texto. Si el texto a veces termina en el último párrafo, te dice, en resumen, tal cosa, es medio que sabemos que fue en ChatGPT, porque si vos no le diste suficientes parámetros, siempre los medios lo terminan así. Y tiene una forma muy, muy mecánica de escribir. Ahora, en cuando le diste 3 parámetros, como vieron en mi prompt, que le dije que escriba con estilo argentino, le dije que quería un texto tipo ameno, directo, le puedo dar el tiempo verbal, puedo dar, o que escriba como un científico, documento tipo académico, o distintos parámetros, ahí ya los detectores mueren por completo, casi, porque no tienen forma de detectar. Y ni hablar si le decimos que haga lo que se llama parafraseo, ¿no? O sea, hay herramientas específicas de parafraseo, pero también ChatGPT lo hace. Vos le decís que parafrasee un determinado texto y te lo vuelve a escribir con otras palabras. O nosotros que somos docentes con eufemismos, o sea, que podemos decir algo que es muy fácil con palabras difíciles, y le decís que lo reformule con eufemismos y te lo va a reformular, ningún problema. Diego. Sí. Buenas minutos. Vos sabés que tomo mucho la experiencia que estás compartiendo, porque he logrado escribir un libro con ChatGPT en 45 días. Pero es un desafío abrumador, porque uno tiene que aprender a construir un prompt, así que tuve que hacer un entrenamiento de prompting,
Y todo eso, sin ninguna duda, trabajando hacia la docencia, no lo he publicado en el libro porque te da estrés y te da miedo porque lo tenés que leer tantas veces que te volvés a preguntar la reconsigna y tomás cada índice de tal cual, del proceso que vos hiciste, cada índice y subtítulo, lo tomás y le pedís un contexto y te ayuda y pones tus palabras y te lo vas apropiando y lo vas apropiando y al final del camino lo escribís vos, pero es un maravilloso acompañante que te ceba mate y un asistente que te ayuda hacia llegar a la idea. Y te quiero comentar algo ahí, ahora voy a lo... Pero, y hay algo que queda ahí en el medio, que es que muchas veces puedes llegar a no publicarlo por el miedo de que alguien te diga, no lo escribiste vos, lo escribió el ChatGPT. Bueno, te ponen en esa situación de crisis, pero es un ejercicio que me resultó un aprendizaje interesante, porque a partir de ahí empecé a combinar herramientas que 7 minutos antes de una clase les pido que me haga un mapa conceptual, porque, bueno, estoy aprendiendo de la ingeniería del prompting. Creo que los docentes deberíamos incorporar una ingeniería del prompting de manera tal que eso valida y le pone mucha fuerza al hecho de lo que vos comentaste al principio. El cerebro está por encima de la inteligencia artificial hasta ahora, porque sabemos que existen programas de inteligencia artificial que trabajan en el enfoque de detección de en gobiernos, trabajan en la búsqueda de fraudes. Bueno, estamos superados por esto, pero en la docencia me parece que seguimos siendo líderes si tenemos una muy buena ingeniería del prompting, si entendemos hacia dónde queremos llegar como objetivo pedagógico o estratégico, y entender que los alumnos se vuelven intermediarios en la clase. Si hay 2 o 3 computadoras, me pasa a mí, yo promuevo que hayan 2 o 3 computadoras, y lo mismo que estoy diciendo, que lo prueben en ChatGPT y que lo busquen para discutirlo, para empezar a poder descubrir la mediación entre el libro, el conocer, el saber, el pensamiento crítico, y entender que ChatGPT no siempre es una herramienta que te permite aprender, sino que te sirve como un proceso reflexivo y que abre una discusión muy grande. Porque ahí también está la clave, en este sentido, como docentes, de apropiarse de la herramienta y no que la herramienta se apropie del aula, que es el desafío más grande que debemos nosotros tener. Y para poder responder a eso, siento, es mi opinión personal, es necesario que el docente esté por encima del objetivo que se busca, que el docente tome valor del contenido que tiene, porque es el que hace el juicio de acercamiento al objetivo de aprendizaje. Que uno puede leer, como me ha pasado que te desgastan los ojos de tanto leer, como comentabas, es una experiencia de terror, porque a la noche te acostás y estás estresado porque te faltó seguir leyendo. Pero cuando uno comienza a hacer el ejercicio del prompting, sabiendo hacia dónde quiere ir como docente, se vuelve realmente un buen compañero en el aula. Es mi opinión personal. Coincido totalmente. Y hay algo ahí que es lo que llamamos la gestión de la clase, ¿no? Y que es algo similar a lo que se da con los celulares. O sea, el celular sí, el celular no. Y no es extremo, ¿no? No es que sí o no. El celular es muy útil en determinados momentos, en otros no. Mírenme a los ojos. O sea, es lo mismo acá. Una excelente herramienta para determinados momentos. Saber que la tenemos, es una tecnología que debe ser apropiada, al igual que el teléfono celular. Y después está en cada docente lo que es la gestión de su clase, ¿no? Y ahí es donde todo puede evolucionar de la forma que queremos, buena, ¿no? Y ética. Pero sí, coincido totalmente con lo que decías. Ahora está de moda en los alumnos Larisa en WhatsApp. Hablan con Larisa y le dicen, imagina una molécula de química orgánica que se aplica y te retorna, te devuelve la clase de WhatsApp. Sí. Lucia, ¿no? Hay uno que se llama Lucia. Y Lucia con Z, sí, tal cual. Sí, tal cual. Ahora, bueno, ya hay una cuestión ética que hay que empezar a discutir, ¿no? El uso a mí me pasó algo con todas las herramientas que salen en el día a día. Cuando empezó enero, febrero y todo eso, empecé a catalogarlas y empecé a armarme cada cosa que salía, trataba de analizarla y armar una lista, tener una especie de catálogo y todo eso. Hasta que llegó el mes pasado, habrá sido, que dije basta,
O sea, porque ya me di cuenta que era totalmente inhumano, es imposible el seguimiento de las herramientas que salen en el día a día. Y ya me convencí de que cada vez que escucho algún tipo de herramienta que no conozco, debo aceptarla, por más que quiera que la inteligencia artificial sea mi tema, y no existe capacidad humana de hacer un seguimiento de 50 a 100 herramientas que salen por día, que hacen uso de distintos tipos de inteligencia artificial para imágenes, para video, para texto en distintos tipos. Es increíble la revolución que se está dando a nivel de las aplicaciones. Ahora, ¿en qué me convencí? ¿En dónde está el foco? En el buen uso de ChatGPT. Específicamente, concentrarnos en ChatGPT, en el desarrollo de buenos prompts elaborados, porque hay mucho por hacer desde ahí, ¿no? Por supuesto, tener una o dos herramientas de generación de imágenes vienen bien, es interesante, te ayuda para ilustrar determinadas cosas, si no sos diseñador gráfico, ¿no? Pero para nosotros como docentes, en general, creo que el foco al día de hoy es ChatGPT. ¿Recomiendas alguna página de ingeniería de prompting para docencia? Mira, tengo una página web que es donde están los catálogos. Hay, a ver si se la puedo pasar acá. Es la página del observatorio. Yo se las dejo en el chat de acá, de este, después ustedes la copian. Que es, a ver, la abro acá directamente. Pero ustedes no estoy compartiendo. Esperen que comparto. Acá tengo dos pantallas acá delante mío y se me complica. Ahí. Esta es la página del observatorio, que es corrientes.gov.ar/obsia, Observatorio de Inteligencia Artificial. Acá estaba una serie de documentos que fuimos elaborando, y esto es lo que te decía: catálogos de aplicaciones con IA. iFindy, Futurepedia sería, y Toolify. Estas tres páginas, ¿no? Te dan, tenés de todo, de prompting, de imágenes, son catálogos muy, muy grandes. ¿Ven? Acá hay uno. El mayor directorio de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, acá vas viendo para texto, para fotos, para música, video, buscadores, están generadores de imágenes, generadores de prompt. Y les quiero mostrar esto, que me olvidé antes de terminar. Ahí en la aplicación que les dejé, la página que les dejé, esta, ¿qué es lo que les dejo? En principio, bueno, estaba la encuesta que ustedes vieron. Hay otra encuesta que la pueden hacer si quieren, como para ver cuáles son las preguntas. No la vamos a hacer ahora porque no dan los tiempos. Después, que es un manual de estrategias didácticas que fui haciendo con distintos tipos de estrategias didácticas con ChatGPT. Hay traducciones de documentos que fui encontrando en distintos lugares y algunos aportes míos. Después está la guía rápida, que la tienen para los que todavía no usaron nunca. Si la ven, es como si fuera, es un PDF, pero en vertical, con fondo negro, así para usarlo desde el celular, tenerlo en una mano, mientras que en la otra tenés la computadora y vas haciendo lo que te dice acá, y te va guiando para usar un acceso inicial con todas las indicaciones al ChatGPT. Tiene 10 páginas, 15 máximo. Por otro lado, les dejo el libro que les comentaba que había hecho en marzo-abril, que se llama Computadoras que Aprenden. También tienen el link ahí. Después les dejo el acceso al ChatGPT, por si alguien no lo recuerda, aunque es ai.com nada más. El acceso a ChatPDF, que es la herramienta esta para dialogar con los documentos PDF, es muy interesante. Vos entrás, le tirás un PDF acá y podés empezar a dialogar con el autor del libro o con el contenido, ¿no? Es muy, muy interesante para trabajar. POE, que es
una interfaz que nos da ChatGPT y aparte otras inteligencias artificiales que existen, como Cloud o como Sage, ¿no? Y está bueno porque a veces ChatGPT se pone lento y acá lo podés usar directamente sin problema y es otra forma de acceder. Y después, por último, les dejo este generador de prompts, que es como una herramienta, como una especie de diálogo que te ayuda a generar prompts, como si fuera un WhatsApp. No lo voy a ver acá, pruébenlo ustedes tranquilos después, pero es muy interesante, porque después te va preguntando todo y te arma el prompt, después lo copias y le pegas en el chat GPT y tenés tus respuestas. Así que esa sería básicamente... A ver, ahí está. Ahí estoy compartiendo pantalla, no. No. Así que todo eso se llevan en ese que les mostré ahí, que es el cry.ar/i. Los documentos, todo el resto de las cosas que les comentaba. Uy, son las 8:20, largo. No sé si quieren consultar algo más. Muchas gracias. Quedo a disposición cuando ustedes, gracias Mauro, cualquier consulta, le preguntan ahí a mi bot. Así Diego, que, la bueno. verdad que nosotros agradecemos tu participación y sobre todo la calidad de docencia que nos diste en esta clase, porque creo que, bueno, todos acá somos docentes y lo primero que hacemos es entregar y más de lo que debemos. Así que todas estas herramientas que nos brindaste en esta charla, que no fue solamente una charla, fue un verdadero taller, creo que cada uno se lleva algo para ir pellizcando. Y si no, hagan el ejercicio de preguntar en sus clases a sus alumnos si conocen ChatGPT, si usan ChatGPT y se van a terminar de convencer de que tenemos que rápidamente aprenderlo. Así que de verdad gracias Diego y bueno, esperamos verte nuevamente virtual o presencialmente alguna vez en esta universidad. Gracias. Muchísimas gracias, un honor para mí y bueno, un gran saludo para todos. Muy bueno.